hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre los parientes y los conocidos. Como no lo encontraban, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos». Y él les contestó: «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo de estar donde mi padre?». Pero ellos no comprendieron esa respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige hoy, ya domingo, hermanos y hermanas, domingo del Señor. Estamos celebrando el tiempo de la Navidad. Estamos en el domingo luego de la Navidad. Hoy la gran fiesta de la Sagrada Familia, al nacer Jesucristo, hermanos y hermanas. Ya son padres, ya es Madre María, ya es Padre José adoptivo, ya Jesús está en medio de la familia y es una familia bendecida, una familia consagrada de Dios. Y hoy estamos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículos 41 al 52, que tradicionalmente lo llamamos que Jesucristo se pierde y es hallado en el templo. Una de las primeras iniciativas de Jesucristo el Señor. Sí, hermanos y hermanas, a los 12 años es que conocemos una de las primeras iniciativas de nuestro Señor Jesucristo como un infante de 12 años. Hoy queremos pensar en la Sagrada Familia como modelo, como influencia para todos nosotros, a la cual debemos imitar, pero la familia está ahí con papá, con mamá y los hijos. Es todo ese sentido, no solamente el sentido de que tenemos que honrar a padre y madre como hijos, sino también que hay una responsabilidad de padre y madre hacia los hijos, porque esto es un mandamiento que es recíproco. De alguna forma hay que interpretarlo así. Hermanos y hermanas, hoy pensando en la Navidad, ¿no te ha venido a ti pues pregunta en la mente o algún tipo de cuestionamiento? ¿Cómo Jesucristo creció? Porque no sabemos mucho acerca de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Este evento y esta iniciativa de Jesucristo a los 12 años es lo único que tenemos de su actividad. Y luego no vamos a ver nada hasta que tenga 30 años de edad. Por lo tanto, tenemos ahí 18 años, hermanos y hermanas, que no sabemos qué pasó con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo creció? ¿Qué hizo? ¿Cómo se movió? ¿Cuán normal era nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo vivió con José, con María? ¿Qué cosas de niño hizo? ¿Corrió? ¿No corrió? ¿Jugó? ¿No jugó? ¿Qué hizo? ¿Rezaba? ¿No rezaba? ¿Verdad que le vienen este tipo de preguntas a cada uno de nosotros? Yo quiero que tú pienses en eso. Hoy tenemos un espacio dentro de la Navidad para pensar en el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo y tal vez hacernos esta pregunta: ¿cómo Jesús descubrió la vida a su alrededor? ¿Cómo Jesucristo descubrió no solamente la vida a su alrededor, sino su propia vida? Y entonces, para que lo podamos meditar bien, tenemos que preguntarnos: ¿cómo tú descubriste tu vida a tu alrededor? ¿Cómo tú descubriste la vida
según la fuiste viendo, cómo se ponía delante de ti, porque podías tocar las cosas, verlas, sentirlas, escucharlas. ¿Cómo descubrimos la vida? ¿Cómo descubrimos la vida y el sentido de la vida nuestra? Vamos a ver eso, porque eso es lo que pasa hoy con Jesucristo. Nos estamos dando cuenta de cómo Jesucristo fue descubriendo la vida y cómo Jesucristo fue descubriéndose a sí mismo. ¿Habrá recibido Jesucristo alguna educación especial? ¿Recibiste tú? Según vas creciendo en este mundo y vas creciendo, tus hijos van creciendo en este mundo, ¿recibimos nosotros algún tipo de educación especial? Hoy tenemos también que preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿cómo nos vamos situando tú y yo? ¿Cómo se va situando un papá y una mamá en este mundo? ¿Cómo se va situando un hijo y una hija en este mundo según y conforme lo vamos descubriendo? Porque hoy José y María se tienen que situar en el mundo, en las cosas de Dios también, en base a su hijo y a lo que su hijo va a hacer. ¿Cómo lo hicimos nosotros, hermanos y hermanas? Hoy, hermanos y hermanas, sería bueno no hablar de que Jesucristo se perdió, porque eso parece como que, bueno, fue cierto, ¿verdad? Pero hoy, más que un niño perdido, nosotros tenemos a un niño encontrado. Y piensa en eso también. Yo quiero verlo así, lo vamos a reflexionar así, ¿no? Jesús se descubre a sí mismo con esta iniciativa, hermanos y hermanas, de quedarse en Jerusalén, en el templo y estar con los maestros de la ley. Lo que está haciendo Jesucristo es descubriéndose a sí mismo. Jesús realmente no está perdido, sino que encontró a su Padre Dios del cielo. Encontró la razón de ser, encontró el sentido de la vida. Y también vamos a ver nosotros que Jesucristo, hermanos y hermanas, dominó las etapas de su desarrollo, dominó las etapas de su crecimiento a su modo, a lo que era Él en esta tierra y con su misión. Vamos a verlo desde esa perspectiva, hermanos y hermanas, y en eso queremos meditar hoy, en esta gran fiesta de la Sagrada Familia. La idea fuerza que nos va a guiar en este momento, hermanos y hermanas, es la siguiente. Hay exigencias fundamentales para entrar en comunión con Dios. Eso lo vamos descubriendo con la Sagrada Familia. Padre, madre, hijos, ¿sabes qué? Hay exigencias fundamentales para que una familia entre en comunión con Dios, para que unos padres entren en comunión con Dios, para que unos hijos entren en comunión con Dios, en sus roles distintos en la vida. Respeto y veneración, hermanos y hermanas, de nuestra parte a los padres. Un respeto que se merecen. Eso es cosa que agrada a Dios. Toda la palabra de Dios hoy nos sitúa en eso. Eso agrada a los ojos de Dios, hermanos y hermanas. Y no solamente que agrada a los ojos de Dios, sino que es recompensado por nuestro Padre Dios del cielo. Mira, es una bendición lo que tenemos hoy. Hijos que veneran a sus padres, hermanos y hermanas, dice hoy la palabra, serán venerados de igual modo por sus hijos en el mañana. O sea que es una bendición completa. Son los aspectos de la vida familiar, hermanos y hermanas. La vida familiar, ¿cuál es la vida familiar ideal? ¿Cuál es el modelo de vida familiar ideal? Nosotros lo tenemos como cristianos, creyentes, celebradores de la gran Navidad, hermanos y hermanas, de nuestro Señor Jesucristo y al Señor de nuestra Navidad, en el ejemplo de la Sagrada Familia. No todas las familias están iguales. El modelo ideal estará dentro de todas las familias. Una madre que actúa como María, un padre que actúa como José, unos hijos que actúan como Jesucristo. Las cosas no están bien en la familia, hermanos y hermanas. Y a veces decirle a las personas que hay una bendición para sus vidas como padre, como madre, como hijos en una familia, nos dicen, es que eso es como muy ideal, es como que es inalcanzable. Eran ellos porque tenían una misión con Dios. Hermanos y hermanas, ¿qué otros aspectos, atendiendo ese asunto, nosotros tenemos que considerar y tener en cuenta? Pues esto es recíproco. No solamente el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, los hijos a los papás. Es también que hay una misión, una responsabilidad de parte de los padres hacia los hijos. Esto es un trabajo en equipo. Esto es unas funciones, hermanos y hermanas, como un equipo que quiere y tiene lograr una meta, quiere y alcanzarla en el nombre de Dios, que es que nuestra familia sea bendecida por parte de Dios.
Peligro, hermanos y hermanas, hoy en día lo hay, lamentablemente, en lo que estamos diciendo, la familia disfuncional, la familia que, hermanos y hermanas, no están bien y que ciertamente es alarmante lo que está sucediendo. Y esto hay que tenerlo en cuenta hoy. Y esto se debe en muchos momentos, pues, hermanos y hermanas, a la gran pérdida de funciones de la vida de la familia. Se pierde en el camino cuando no está Dios o cuando no hacemos las cosas correctamente. Es el sentido auténtico de las funciones de la familia. Hoy nosotros tenemos bendición, hermanos y hermanas, con la palabra de Dios. La primera lectura de hoy no podemos dejarla atrás, hermanos y hermanas, del libro de Eclesiástico, capítulo 3, versículos 2 al 6, y de ahí salta al 12-14. Esto es, hermanos y hermanas, algo que tenemos que tener todos nosotros en la familia en mente. Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre la prole. Ahí están las funciones de papá y de mamá. El que honra a su padre, ya estos son los hijos, expía sus pecados. Gloria a Dios, ahí está la recompensa, ahí está la bendición. Algo más sencillo, hermanos y hermanas, que estar uno cargando con los pecados en la mente y cómo salgo yo de esta en la que me metí para que me perdonen en el arrepentimiento. Oye, el que respeta a su madre acumula tesoros, no en la tierra, evidentemente son tesoros espirituales. Por lo tanto, el que honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. Me alegraré de los hijos porque harán lo mismo, hermanos y hermanas, conmigo. Me respetarán, me venerarán, me cuidarán en ese tiempo en que mis fuerzas ya son débiles y sobre todo quieres que tu oración se escuche delante de Dios. Honra, padre y madre. No solamente esto, y el que respeta a su padre tendrá larga vida. Pues hermanos y hermanas, basta de estarnos tomando cosas para tener larga vida o de estar pues metidos en tantas cosas para tener larga vida. Pues mire, aquí la palabra de Dios, hasta Dios nos bendice con larga vida si respetamos a papi y si respetamos a nuestra madre. Al que honra a su madre, el Señor lo escucha. Ay, no escucha Dios mi oración. Tendré yo que verificar entonces en examen de conciencia cómo está mi relación con mis padres. Dentro de todo, hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones. No lo abandones. Por eso te decía ahorita que hay muchas familias que están disfuncionales y sobre todo lo que vemos hoy en día, todas las noticias del abandono de ancianos, hermanos y hermanas, en condiciones inhumanas. Un abandono, un deterioro tan terrible de los lazos familiares donde hay hermanos que están a su propia suerte y cuando los entrevistas son capaces de decir, yo tengo familia en Estados Unidos. Padres, en unas condiciones, hermanos y hermanas, infrahumanas. Si yo tengo hijos en Estados Unidos, uno se pregunta, ¿qué estará pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? No abandones a tu padre mientras viva, aunque flaquee su mente, porque viene la demencia senil. Y cuando hay que trabajar con una persona, padre o madre, en un caso de salud mental, de demencia senil, que le viene por los años ya marcados por la ancianidad, no es fácil, hermanos y hermanas, no es fácil, pero no es motivo para abandonarlo a su propia suerte. Por eso la palabra dice, no lo abandones mientras vivas, aunque flaquee su mente, ten indulgencia. Yo quiero que Dios sea indulgente conmigo. Ten indulgencia con ellos. No lo abochornes. Cuando perdemos la paciencia con los viejitos, regañamos, señalamos, porque su razonamiento ya no es igual, su conciencia no trabaja, su mente y sus pensamientos no son iguales y no tienen la fuerza que tenían antes y nosotros nos volvemos inquietos hasta el punto de que los abochornamos, hermanos y hermanas. Mientras seamos fuertes, hermanos y hermanas, tengamos fuerzas para honrarlos de verdad. Y finalmente, la piedad para con tu Padre no se olvidará. Está presente en la mente de nuestro Dios y será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Esta primera lectura, hermanos y hermanas, es esencial que la tengamos en cuenta. La segunda lectura de hoy, también que viene por parte de Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículos 12 al 21, es palabra de la familia, es palabra para situarnos dentro de todo lo que tenemos que hacer para que esa relación familiar mejore. Y aquí
el detalle de Pablo es que dice, tienes que vestirte con esta armadura, tienes que vestirte con este uniforme. El uniforme de padre es este, el uniforme de madre es esta, el uniforme de hijos es esta. O sea, esta es la herramienta de tu trabajo. En esto te distingues como papá, como mamá y como hijo. Vamos a verlo así, desde la perspectiva de Pablo. Él dice, sea vuestro uniforme la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura y la comprensión en la relación de papi, mami, hijos en la familia. Es básico, esto no es nuevo, esto no es algo que no habíamos escuchado, es lo básico para una familia estar funcionando como una familia bendecida y sagrada. Hay que volver a lo básico, hermanos y hermanas, hay que volver a los primeros pasos, hay que volver al kindergarten a veces, hermanos y hermanas, de los valores familiares. Sobrellevaos mutuamente, ese es el uniforme, perdónense unos a otros cuando tengan quejas unos de otros. Dice Pablo, el Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo, y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Es el amor lo que mantiene esa unidad. Y donde estamos unidos, hermanos y hermanas, hay bendición por parte de Dios. Quise que tuvieras eso en mente porque las 3 lecturas de hoy, hermanos y hermanas, son de bendición para nosotros. Ahora, escucha esto. A esa edad de los 12 años es que nos empezamos a sentir y empezamos a saborear un poco los dotes de la independencia, ¿no? Hermanos y hermanas, queremos tener autoridad, queremos decidir, queremos hacer las cosas a nuestro modo. Ahí comienza como que a desligarse un poco el cordón umbilical, ahí empieza pues uno a darse cuenta de que el mundo existe. Y Cristo vivió eso también, hermanos y hermanas. A los 12 años, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo que vemos es que ahí es que Jesucristo comienza a entender que desde esa joven edad, Él se debe al Padre. Es una independencia santa, es una autonomía santa, es una emancipación santa, hermanos y hermanas. Él se da cuenta de que tiene que servir al Padre, tiene que hacer la voluntad del Padre. Es una bendición. Es una decisión, hermanos y hermanas, donde Jesús entiende que ese cumplimiento de yo estar en las cosas del Padre está por encima de todo. Papi, José, mami, María, está por encima de todo. La vocación de Jesús, hermanos y hermanas, trasciende el ámbito de la familia. Llega ese momento en que tiene que haber esa separación y ya Cristo empieza a manejar cómo se resuelve en la vida y a lo que Él vino. El encuentro de Jesús con sus padres parece un desencuentro cuando lo leemos en la palabra de Dios. Parece un desencuentro, es como un gran golpe, hermanos y hermanas. Y de hecho está marcado por un reproche de parte de María en el versículo 48. ¿Por qué nos has hecho esto? Eso es lo que expresa María, hermanos y hermanas. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo nuestro Señor? Mira el versículo 43. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Wow, ni permiso pidió. Estaban las cosas del Padre, pero ni permiso le pidió a María y a José. Como que estaba en lo suyo. Ellos habían cumplido, hermanos y hermanas, José y María, como buenos padres judíos dentro de aquel momento, con todas las obligaciones y los deberes religiosos, porque era el tiempo de la Pascua, como asegura los versículos 41 y 42, y todos los judíos, estuviesen donde estuviesen, tenían que ir en caravana hacia la ciudad santa de Jerusalén. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Y claro, los judíos tenían que dar 3 grandes viajes, hermanos y hermanas, a celebrar estas fiestas religiosas. Uno era la Pascua, otro era la fiesta de las tiendas y otro era la fiesta de Pentecostés. Grandes celebraciones. Así que ahí había caravanas enormes, hermanos y hermanas, de personas que iban a Jerusalén, que se convertía en una ciudad llena de gente de todas partes. Así que Cristo se pierde como en Nueva York, si fuéramos a pensarlo, hermanos y hermanas. Y ciertamente, hermanos y hermanas, esta situación crea angustia, como dice el versículo 48. Ahora Jesucristo hace una pregunta fundamental. ¿Por qué me buscan?
en el versículo 49. La respuesta de Jesús, hermanos y hermanas, va más allá. Sí, va más allá de lo que ellos pensaban. No sabían que yo debo estar en las cosas de mi Padre. Les dice en ese versículo 49. Jesucristo está definiendo que ha descubierto ya lo que tiene que hacer. María y José, hermanos y hermanas, no entienden de inmediato. Eso lo vemos ahí en el versículo 50. Pero la fe madura, hermanos y hermanas, entre las experiencias de perplejidades que tiene la vida. La fe es un momento de maduración para María, es un momento de maduración para José, hermanos, a quienes se les ha revelado mucho de lo que Dios va a hacer con este niño, pero hay muchas otras cosas que no han sido reveladas. Y hemos visto parte de esto esta semana, cuando el niño fue presentado en el templo por parte de la profecía de Simeón. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hay que madurar en la fe con las experiencias. Y así es la bendición para la familia. Tenemos que madurar con las experiencias, que algunas experiencias van a ser de gozo y de alegría, otras van a ser de ciertas angustias, hermanos y hermanas, como nos narran los versículos 43 al 45 de hoy. Y así es que el transcurrir del tiempo, hermanos y hermanas, para que la fe madure con estas experiencias, nos aclara las cosas y las veremos nosotros más claramente ante los ojos de Dios. Por eso es que a María le sirve la experiencia para llevarla a su corazón, dice la palabra de Dios hoy en el versículo 51. Y esa experiencia va a hacer que María, madre, hermanos y hermanas, esa experiencia es la que le permite a María profundizar el sentido de la misión de Jesús. La misión de Jesús, que se ve aquí en los versículos 46 al 47. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Ahí es que ellos descubren, hermanos y hermanas, que Jesucristo a su modo ha descubierto al Padre, su misión, a lo que vino, el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros no desearíamos que nuestros hijos y nuestras hijas estén en las cosas de Dios Padre, ocupados en eso? Que nuestros padres y nuestras madres estén en las cosas de Dios, ocupados en eso. Que todos nosotros, sacerdotes, monjas, todo el mundo esté ocupado en las cosas de Dios. Eso no es cuestión de no vivir en el mundo y dejar el mundo a un lado. No, es que la prioridad es vivir primero con las cosas de Dios y de ahí voy a tener fuerza para enfrentarme a todo lo otro que trae el mundo. Ahí es que María, hermanos y hermanas, y José comprenden los designios de Dios. Ahí es que Jesucristo evangeliza a María y a José también. Porque hay momentos en que los hijos nos dan grandes lecciones, las hijas también. Hay momentos en que la influencia de nuestros hijos nos ayuda como padre y madre, hermanos y hermanas. Por eso es que decimos que es recíproca. Aprendemos mucho de nuestros hijos cuando adquieren sabiduría, madurez, cuando saben manejar las cosas, cuando han triunfado, cuando han logrado, cuando han podido desempeñar un buen papel como padre o madre, cuando nos superaron a nosotros mismos en muchas cosas de la vida, nos enseñan y nos dan lecciones. Eso se llama evangelizar. Y al evangelizarnos también nos catequizan. Y al catequizarnos nos convierten. Imagínate qué bendición que tu hijo y tu hija puedan ser tu propio evangelizador, así como tú lo hiciste, así como abuela lo hizo por todos nosotros también. Por eso es que decimos en la idea fuerza de hoy, hermanos y hermanas, que hay unas exigencias fundamentales para entrar en comunión con Dios. Hay unas exigencias fundamentales para la familia, para entrar en comunión con Dios. Y hoy se nos están desarrollando estas. No obstante, el versículo 51, hermanos y hermanas, dice: bajó con ellos a Nazaret y vivió junto a ellos. O sea que cumplió el cuarto mandamiento. Jesucristo se somete, hermanos y hermanas, porque hay que honrar padre y madre, porque no se pueden abandonar. Es cuestión de que sepa papi y mami cuál es mi prioridad. ¿Cómo podemos concluir hoy, hermanos y hermanas, en este tiempo de Navidad, la Sagrada Familia, las bendiciones, tú y yo que venimos de familia? Hermanos y hermanas, llega el momento en que las relaciones familiares son tensas y difíciles. Cuando los niños crecen, ya no están molestando con la gritería de niños, con los revoluces, con el desorden de niños. Ya son cosas más serias.
cosas que nos llaman la atención, cosas que tenemos que tener en mente, ¿no? Por lo tanto, llega ese momento en que las relaciones familiares son tensas y difíciles según nuestros hijos van creciendo y pasando por las etapas de niñez, la etapa de adolescencia, de joven adulto, de adulto y quién sabe, hermanos y hermanas, hasta más allá de esas etapas. Y surgen un montón de incomprensiones. Hijos, hijas, hermanos y hermanas que están buscando la autonomía. Eso pasa en la vida normal de una familia. Hijos, hijas que están buscando también la independencia. Y llega el momento en que hay que darle eso, porque esa es parte del descubrir el mundo, saber cuál es mi misión y lo que yo tengo que hacer en esta tierra. ¿Qué es lo más importante? Aquí tenemos que preguntarnos en términos de la familia, ¿qué es lo más importante? Nosotros estamos experimentando, hermanos y hermanas, como signo de los tiempos, un montón de familias disfuncionales. La Sagrada Familia es la familia ideal. Pero cuando llevamos esto al plano de nuestras vidas, nosotros mismos en nuestra propia familia tenemos testimonios de cosas que son disfuncionales, de cosas que no son ideales, normales, que son extraordinarias, hermanos y hermanas, que nos sacuden, ¿no? Que nos preocupan y ocupan. No todas las familias están, hermanos y hermanas, al mismo nivel. No todas las familias están en el mismo estado de situación. Hay familias que están en pleno divorcio. Hay familias que están en separación. No están unidas. No están juntas. Hay unas madres que son posesivas, hermanos y hermanas, y como que nunca rompen el cordón umbilical, nunca ven a los hijos crecer y siguen siendo sus nenes, sus nenas. Hay madres y padres que son posesivos, hermanos y hermanas. Ciertamente esto le da un dolor de cabeza a muchos hijos. Hay familias, hermanos y hermanas, donde el padre tiene una autoridad prepotente con el machismo, que no hay oportunidad para el desarrollo de otras cosas distintas o pensamientos distintos en medio de las familias. Y esto crea crisis, esto crea disfunciones en la propia familia, porque hay que tener autoridad, pero es autoridad con temor reverencial lo que se tiene que buscar, hermanos y hermanas. No una autoridad impuesta sin que me hagan preguntas o porque lo digo yo. Familias alcoholizadas, hijos en las drogas, estilos de vida que no son tradicionales. Y hay familias que tienen hijos heterosexuales, hay familias que tienen hijos homosexuales, hay familias que tienen hijas lesbianas. Hay familias que tienen un problema de que no son religiosos, de que no practican la religión, de que no creen en Dios. Otras familias se mueven en escenarios de una madrastra, de un padrastro. Está metido el maltrato, el abandono, hermanos y hermanas, el machismo que dijimos ahorita, que da paso también al abuso de poder, al abuso sexual, al maltrato, al abandono. Hermanos y hermanas, Jesucristo no encontró nada de eso de parte de José y María. Y José y María no encontraron nada de esas cosas de parte de Jesús, su Hijo. Y tal vez en nuestras familias no estemos viviendo esas cosas que yo estoy diciendo, pero muchas personas lo están viviendo y hoy lo recordamos nosotros. Porque hay que levantar una bandera de urgencia. Hay que levantar una bandera de emergencia en el estado de la situación de las familias, hermanos y hermanas, porque la minoría parece estar bien, pero no la mayoría. En la palabra de Dios los padres aparecen como educadores, hermanos y hermanas, como personas que transmiten valores religiosos, de moral, de religión y de fe. El mundo, hermanos y hermanas, educa también. El mundo se encarga de educarnos a nosotros, las amistades nuestras con las que nos relacionamos y pasamos tiempo, y nuestros hijos nos educan también. Hay unas influencias de parte de líderes, hermanos y hermanas, y de personas que tienen cierta autoridad e influencia sobre nosotros en el mundo. Hay una serie de creencias también a las cuales muchos padres, madres, hijos, hijas le hacen caso. En algunos momentos le lavan el cerebro a la familia. En la iglesia no se lavan cerebros, en la iglesia se lava el corazón, se limpia, se nutre el corazón, y ahí hay bendición. A todo aquello que no se aprende en casa, hermanos y hermanas, tampoco se aprende afuera, dice un refrán.
Lo que no se aprendió en casa no se aprende afuera. Y si lo aprendes afuera, lo que no aprendiste en casa será con gran dificultad. Porque el que no sigue consejos no llega viejo. Porque a veces tocando fondo es que regresamos a la casa del Padre. Y son refranes que se dan, hermanos y hermanas, como consecuencia de que algo se perdió en el camino, algo no se pudo hacer. Uno de los detalles que vemos hoy aquí y tenemos que fijarnos finalmente, hermanos y hermanas, es que María y José buscan a Jesús, su hijo, con gran inquietud. ¿Notaste eso, hermanos y hermanas? María y José buscan a su hijo con gran afán. Un padre y una madre deben de estar buscando siempre a sus hijos con gran inquietud, con gran afán. No porque no quieren que se rompa el cordón umbilical, no porque no quieren que sean independientes, no porque no quieren que vivan su propia vida, no porque yo soy un padre o una madre posesiva, porque eso es enfermizo. El que está viviendo como un padre o una madre tan dominante y posesiva necesita no solamente que su corazón sea limpiado espiritualmente y sanación interior, necesita atención profesional y médica, porque es un problema psicológico. Con inquietud y con afán moderado y dentro de las cosas de Dios, ese ejemplo nos lo da la Sagrada Familia a todos nosotros, en contraposición a un mundo que a veces, hermanos y hermanas, no busca a sus hijos, sino con negligencia, lamentablemente, o con dejadez. Porque este es el mundo que estamos viviendo, porque esa es la mentalidad, son autosuficientes, se tienen que independizar, tienen que hacer lo que les da la gana, yo no me puedo meter en sus vidas, yo no puedo estar detrás de ellos. Pues, hermanos y hermanas, todos los extremos son dañinos, todos los extremos son malos. El posesivo padre y madre que no le permite a sus hijos ser sus propias personas. O como el que tanto valora la libertad que les permite hacer lo que les dé la gana, aunque sea pecado, porque ellos son los que tendrán que correr con las consecuencias, porque la salvación es individual. Son extremos. María y José tienen el balance, el medio ahí, hermanos y hermanas. Esa inspiración es el ejemplo que nos dan hoy ellos. Sea para nosotros, hermanos y hermanas, una bendición hoy meditar en la Sagrada Familia. Y hemos dicho muchas cosas que a veces no queremos oír de la situación en la que está la familia. Y hermanos y hermanas, el sol no se puede tapar con un dedo. Las cosas no están bien. Y la familia está pasando por situaciones realmente difíciles, angustiosas, dolorosas. Está un poco descompuesta, desintegrada en términos de valores, de unidad, de muchas cosas. Son pocas las familias que pueden, hermanos y hermanas, sobrevivir y estar de pie juntos en presencia de Dios en las buenas y en las malas. Nos sirva de ejemplo a cada uno de nosotros. Hoy terminamos con un salmo de bendición que nos pone a reflexionar la palabra de Dios. Es el Salmo 127. El Salmo 127, hermanos y hermanas, lleva por título La bendición del hogar. La bendición del hogar, que no es una casa. La bendición del hogar, que es una familia. Eso es lo que queremos nosotros. Que nuestra familia esté bendecida por Dios. Oremos. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos. Esto será tu fortuna y tu dicha. Tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos serán como olivos nuevos alrededor de tu mesa. Así será bendito el hombre que teme al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Todo cuanto tú hagas hoy junto a los tuyos, tu padre, tu madre, tus hijos, tu familia, hermanos y hermanas, que sea para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor, Padre Dios del cielo. Y te va a ir bonito, hermanos y hermanas, garantizado. Sobre todo vas a ser bendecido. Nos vemos mañana.